circunstancias en que los embarazos tienen que terminar antes, porque empiezan con contracciones y no se pueden frenar, porque se rompe la bolsa y comienzan las contracciones y se decide que hay que dejar seguir adelante el trabajo de parto, y otras veces que los médicos deciden la interrupción. Y bueno, si la interrupción se hace por riesgo de complicaciones maternas o de muerte materna o por riesgo de complicaciones fetales o muerte fetal, cuales sean las consecuencias, bueno, la decisión se tomó en base de evitar un mal mayor. Entonces, las asumiremos, vamos a discutir, pero las asumiremos. El problema es que no siempre esto es así. Y otras veces hay otras razones que vamos a charlar después para decidir la interrupción de un embarazo. Pero fíjense estos son datos de Estados Unidos, seguramente no muy diferentes de lo que ha ido ocurriendo en nuestro país. En el año 92, el comienzo del nacimiento, no estoy hablando de antes del término, en cualquier momento, la terminación era espontánea en el 68% de los casos y en el 28% de una intervención. En el 97 lo espontáneo pasó a ser el 63% y en el 2002 el 57%. Seguramente en un país donde hay acceso a la atención médica, esto se cumple bastante parecido. En nuestro país no es un país, es una mezcla de muchos países, a veces a muy corta distancia. Y es muy probable que lo que pase con la población que es asistida en el hospital de ustedes sea muy distinto de lo que pase en el sanatorio privado del centro de Buenos Aires. Y siempre está el concepto del que tiene la situación de la atención en un lugar humilde, etcétera, que todo es peor. Bueno, yo les aseguro que en esto no es todo peor, al revés. La mayoría de los embarazos terminan en forma artificial en el medio privado mucho más que en el medio público. Por supuesto que habría que interrumpir en el medio público a lo mejor más embarazos por complicaciones de la madre, porque las madres no concurren, y si concurrieran esto se podría hacer. Pero lo que quiero decir es que esto que representa toda la población en Estados Unidos, en nuestro país seguramente es más parecido a lo que ocurre en un determinado lugar que en otro, pero que finalmente, globalmente, tanto en el medio público como en el medio privado, hay mucho más terminaciones inducidas o decididas por los médicos que antes. Después, esto es otra cosa que quiero tratar de señalar, que es lo siguiente. Nosotros hablamos de recién nacido en término cuando un chico nace entre las 37 semanas, 37.0 días y 41 semanas. Pero el doctor Engel, que es un médico norteamericano, consideró y publicó, y esto fue muy respetado y seguido posteriormente, distinta división. Él consideró pretérminos tempranos o pretérminos en general hasta las 34 semanas. Entre las 34 y las 37, o mejor dicho, entre las 34 semanas y 36 semanas y 6 días, los consideró pretérminos tardíos. Pero después, inteligentemente a mi juicio, y por lo que les voy a mostrar en unos minutos, llamó al término temprano, cuando es entre 37 y 38 semanas, desde las 27 semanas 0 a las 38 semanas 6 días, lo llamó término temprano, y luego término hasta las 41 semanas 6 días, y recién después postérmino. Y después les voy a explicar por qué yo considero que no es lo mismo un chico de término de 37 semanas 2 días, recién escuché a Cristina también insinuar esto en relación con la lactancia, y en esto voy a insistir yo, y hay otros problemas. No es lo mismo un chico de 37 semanas 2 días que un chico de 39 semanas y media en su madurez y en un montón de otras cosas. En los Estados Unidos, más o menos el 70% de los chicos nacen en el término, digamos, no temprano. En el término temprano nacen casi el 18% de los chicos. Y bueno, después tienen 8% de prematuros tardíos y 4.7% de prematuros más chiquititos.
cómo se ha ido corriendo hacia la izquierda. Estas son pocas semanas, estas son muchas semanas. Fíjense como en el 92 el pico estaba por acá, en el 97 el pico de nacimiento estaba por acá y en el 2002 por aquí, es decir, casi 39 semanas en el 2002. Yo estoy casi seguro, y esto está planeando con la doctora Rosato y con un grupo de médicos de la fundación donde nosotros trabajamos, la Fundación para la Salud Materno-Infantil, estamos planeando verificar lo que nosotros tenemos como un casi seguro diagnóstico, que es que los embarazos duran mucho menos en nuestro país en el medio privado de lo que duraban antes y mucho menos de lo que sería recomendable y mucho menos que en el hospital público. Insisto, no todo es rosa en el hospital público. Muchos embarazos que deberían interrumpirse no se interrumpen. Yo estoy seguro que es abrumadoramente mayor la cantidad de embarazos que se interrumpen sin una verdadera necesidad en el medio privado que las que no se interrumpen en el medio público. De manera que me gustaría estar seguro de cuál es la duración que me da la gestación promedio en un medio y en otro, y estamos planeando investigarlo. Fíjense la frecuencia de crecimiento pretérmino. Yo creo que esta es una diapositiva que es importante. Cómo han ido aumentando del 90 al 2006 y estos son los menores de 37 semanas, todos los pretérminos. Después los dividimos, 34 a 36 y los prematuros menores de 34. Fíjense que los prematuros de 34 a 36 van aumentando, pero los prematuros más chiquititos, más o menos es horizontal la curva. Quiere decir que la frecuencia de prematurez fue aumentando, pero a expensas de los chicos más grandes, de 34 a 37 semanas. En los últimos 2 años, en Estados Unidos, los últimos 2 años que tengo registrados en esta diapositiva, porque los datos tardan un tiempo en madurarse y publicarse, bajó un poquitito, apenas, ¿no? Y esto fue porque empezó a aparecer esta preocupación que hay sobre las prematuras tardíos y sobre los recién nacidos de término temprano. Empezaron a mirar más a estos chicos como un problema. Yo decía que en Argentina se extinguió el embarazo de postérmino y el de 41 semanas, y el de 41 semanas va por igual camino, y esto podría llegar a ser bueno, pero estas terminaciones selectivas se hacen muy frecuentemente antes de las 39 semanas, y esto no es lo mismo que hacerlo después de esa fecha. Cambiamos el nombre. Antes les decíamos casi término, en inglés near term, que quiere decir casi término. Si a vos te dicen que algo es casi, si es casi debe ser muy parecido al otro. Entonces el concepto de casi término hacía que nosotros pensemos en estos chicos como si fueran iguales a los chicos de término. Mentira, no son iguales. Entonces por esa falsa sensación de tranquilidad se los evaluaba menos, se les daba el alta enseguida, y se los seguía como si fuera cualquier recién nacido de término, por lo cual se cambió el nombre a pretérmino tardío, que es más parecido. Si es pretérmino tardío, entonces es pretérmino. Y entonces uno los piensa más como prematuros y los cuida un poquito más. Fíjense todos los problemas que estos pacientes pueden tener. Y en violeta acá ustedes ven los chicos de 35 a 36 semanas completas hasta casi 37, como estos son los porcentajes, tienen más frecuencia de inestabilidad térmica, de hipoglucemia, de necesitar o de que se les ponga una infusión endovenosa, de dificultad respiratoria, de ictericia, que los chicos de 37 a 40 semanas que están acá en verde, menos frecuente. Ahora, cuando un chico tiene este tipo de situaciones como inestabilidad térmica y un poquito de dificultad respiratoria, por ahí se le pasa rato. ¿Qué es lo que hacemos los médicos y las enfermeras? Rápidamente los internamos, porque si está con dificultad para regular la temperatura o si está con respiración muy rápida, yo lo voy a terminar internando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el médico? Llega el médico, entra y le dice a la enfermera: sí, le vamos a poner un suerito a este chico, está respirando, no es tan mal conceptualmente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando un chico, digamos un chico típico, 36 semanas, 4 días, o si quieren 37 semanas, 5 días, taquipnea, se logra rosadito, no tiene un poquito de oxígeno, casi nada, pero llega a la unidad, está respirando rápido, ¿le puedo dar de comer? No le puedo dar de comer, no va a ser una hipoglucemia, le pongo un suero. Ahora, cuando le pongo un suero, le pongo un sello. Está internado. Es muy fácil poner el suero, a veces es difícil encontrarle la vena, pero
ponerle un suero. La decisión más difícil es sacarle el suero. Entonces, porque le puse un suero, ese chico se va a quedar internado. Y por ahí es un chico de 37 semanas y 2 días que a las 6 horas está respirando normalmente, pero hasta que se toma la decisión de sacarle el suero, el chico queda mucho tiempo internado. Y a veces, como tiene dificultad respiratoria, yo no puedo tener certeza de que no tiene una neumonía, porque hoy las recomendaciones de prevención de la sepsis estreptococo, de la famosa neumonía estreptococo, hace que todos le saquemos un hemocultivo y le pongamos antibióticos. Y si le pusimos antibióticos, no se va a poder por menos de 2 días. De manera que muchos chicos que vienen con estas características, a veces justificadamente, pues yo lo ridiculizo un poco, pero a veces está justificado y otras veces no tanto, va a quedar internado más del tiempo conveniente. Un servicio inteligente, activo, dinámico de neonatología debería tratar de evitar este tipo de situaciones. Y cuando internan los chicos, si a las 6 horas el chico está respirando normal y a los gritos y todo bien, no tiene por qué lo internó dejarlo internado 2 días. A veces ponemos un antibiótico y nos damos cuenta que no hacía falta. Bueno, podemos seguirlo con la madre al chico y decidir que si los cultivos fueron negativos lo doy de alta igual a los 2 días. Esta decisión es muy fácil de decir y muy difícil de tomar en la práctica. Estos chicos tienen más hipoglucemia y hipotermia, como dijimos antes, y la hipotermia y la hipoglucemia son muy comunes en esos primeros días y pueden agravar el síndrome de dificultad respiratoria si es que este síndrome está presente. Otro de los temas que me resulta interesante de transmitir y que me parece muy importante de entender es el tema de la ictericia. No, la ictericia es una pavada, todos los chicos tienen un poco de ictericia. Bueno, yo quiero señalarles la diferencia entre la ictericia de estos chicos con la de los otros. Esta es una revisión de un médico publicada en el 2004 con 146 pretérminos tardíos y comparados con 219 chicos de término. La hiperbilirrubinemia era 2,5 veces más frecuente. Pero este es el punto que quiero que se metan en la cabeza. El pico de bilirrubina es más alto, hacen más ictericia los pretérminos tardíos y la hacen más tarde. ¿Y qué te importa que la haga más tarde? Se me importa mucho, porque el chico se fue a la casa muchas veces y yo no lo veo. Entonces, a nosotros nos ha pasado, y vuelvo a insistir, a los que trabajan solamente en el hospital, no se autolamenten de que no trabajen en un lugar privado y que por eso todo es peor, porque no lo es. Es muy común que a mí me corran para dar las altas porque necesitan las camas. Entonces, yo doy el alta de un chico de estas características, está bien, se prendió el pecho, bueno, lo doy de alta, como no veo lindo, no está amarillo, está apenas amarillito, el osito se lo mando al pediatra, el pediatra no le da bolilla y lo cita 3 o 4 días más tarde cuando llega, que está color huevo, tiene 20 de bilirrubina o 25 de bilirrubina. Esto nos ha pasado, a nosotros nos han llegado, a los 2 lugares donde yo estoy, nos han llegado chicos con ictericias increíbles en chicos de 3 kilos, porque estos chicos son un problema que pesan 3 kilos, pesan 2,9 kilos, 3 kilos, 3,2 kilos, no necesariamente son chiquititos. Entonces, acordarse de que pica mucho la bilirrubina, pero pica tarde. Cuando se va de alta, uno tiene que saber las semanas que tenía de gestación y citarlo de acuerdo a las semanas, no de acuerdo al peso. Esto se debe a la inmadurez hepática, menos capacidad para conjugar la bilirrubina, también la alimentación menos vigorosa, que explicaba recién Cristina. Muchos de estos chicos chupan menos, entonces sacan menos, tienen un círculo enteropático más lento y eso hace que la bilirrubina circula 2 veces por la sangre, varias veces, porque no se termina de eliminar con la materia fecal. Y esto hace que haya un mayor riesgo de complicaciones por la bilirrubina. Según el Dr. Meisels, uno de los más importantes referentes del mundo en ictericia ya hace muchos años, evaluando 30.000 chicos en 6 años, las chances de que el chico se reinterne por hiperbilirrubinemia, es decir, que tenga cifras altas para merecer por lo menos lámpara, en menores de 36 semanas es 13 veces comparada con el de 39 semanas, el de 36 semanas a 37, 7,7 veces, pero el de 37 y 38 semanas también 7 veces más frecuente. Quiere decir que un chico de 37 semanas, al igual que el prematuro tardío, también tiene muchas chances de ser reinternado por ictericia. Con respecto a los problemas para alimentarse, muchos de estos chicos son inmaduros para lograr la succión de inclusión efectiva en los primeros
días, muchas veces requieren tiempos más largos para completar una mamada. Lo que decía recién Cristina, los minutos, es relativo. A mí no me gusta tampoco que el chico viva prendido todo el día a la teta porque puede no ser lo mejor. A lo mejor hay otras cosas que uno puede hacer por el chico. Pero muchos de estos chicos no pueden, como le dicen, no, ponerlo 10 minutos de carga. 10 minutos se lo pongo al chico 4 veces. Uno puede intentar adaptar la educación de la mamada a cada uno de estos chicos. Y limitársela no es bueno, principalmente en estos chicos que a veces succionan en forma intermitente, están prendidos, entre comillas, tienen la boca sobre el pezón, pero no tienen una succión constante y a veces demandan el tiempo mucho más. Están más dormidos, también lo dijo, no demuestran hambre. Uno les dice, no, prendelo cuando se despierte, cuando llora para comer. No, bueno, pero algunos no se despiertan tanto. No dan suficientes entonces señales. Esto uno, en un chico de 33, 32 semanas, tiene fenómeno. Pero vuelvo a repetir, los médicos y las enfermeras estamos muy acostumbrados a mirar al chico por el aspecto y por el peso. Pesa 3 kilos, tiene la carita redondeada y está rosado, está bárbaro. Y no necesariamente esto es así. De manera que como esta sensación de que está todo bien se la transmitimos a la familia, ¿qué es lo que siente la madre cuando el chico no se aprende muy bien? Siente que es ella la culpable. Se siente mal porque yo no debo ser buena mamá y por eso no se prende bien al pecho, no sé cómo ponerlo, debe ser que lo pongo mal. No, tiene 36 semanas, tiene 37 semanas, tiene 38 fresquitas y entonces no se prende bien por todo eso. Necesitan entonces soporte extra para la lactancia. A veces requieren suplementos. Muchas veces estos complementos son transitorios. ¿Por qué digo que los pueden requerir? Y bueno, si no se prendió bien, tardó en bajar la leche, el chico pesaba 2.800, no se prendió bien el primer día, segundo día, vamos a suponer como muchos de estos son una cesárea, los han nacido por una cesárea, bueno, llega el tercer día y por ahí bajaron el 10-12%. Entonces, además de tener 36 semanas, están levemente deshidratados. Y si están deshidratados y tienen 36 semanas, van a comer bien, se van a aprender bien. No, no se van a aprender, se van a aprender mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que complementarles para que no pierdan más peso. Ahora, ¿cómo se lo complemento? Le doy un biberón o toma más. Entonces, tengo que buscar sistemas alternativos para que no tengan tanta bajada de peso que me permitan administrarle leche sin generar una confusión entre la succión del pezón y la succión de la mamadera que va a facilitar la administración de la leche, pero va a dificultar la lactancia y nosotros tenemos como prioridad que ese chico termine tomando la teta. Entonces, bueno, se puede usar galletitas con leche, se puede usar, algunos prefieren la cucharita, la tacita, que a mí no me gusta, pero en definitiva busquemos un medio por el cual el chico sin succionar pueda recibir un aporte de tal magnitud que le permita no bajar tanto de peso y no deshidratarse y succionar con todo su vigor. Otra de las cosas es comparar a los recién nacidos pretérmino tardío con los recién nacidos del término es la cantidad de reinternaciones. En los chicos pretérmino tardío 3,5% se reinternaban en este estudio, mientras que los de término se reinternaban el 2%. Y los factores de riesgo principales eran que sea el primer hijo, la lactancia exclusiva al alta. Esto no quiere decir que sea malo que tenga lactancia exclusiva cuando está indicado, pero cuando pueda necesitar complemento, bueno, uno podría darlo. Y la mayoría de estas veces el complemento que uno da es transitorio, porque el chico recupera el peso, aprende a succionar con más vigor y termina tomando la teta sola. Bueno, por supuesto, bajo medio social, factores raciales, etc. Y las causas, ictericia, infecciones, etc. Otra de las preocupaciones es el síndrome de dificultad respiratoria, en términos tardíos. Es más o menos el 30% de los chicos entre 34 y 36 semanas tienen en alguna medida dificultad respiratoria y un tercio van a quedar internados después del alta. ¿Por qué es la dificultad respiratoria? Nosotros siempre de las madres le decimos lo mismo. No, lo que pasa es que los chicos que nacen un poquito antes o los que nacen por cesárea retuvieron un poco del líquido, pensamos hasta en el líquido amniótico. En realidad lo que retienen es el líquido pulmonar. Los chicos tienen líquido en los pulmones durante toda la vida fetal,
y tardan en reabsorberlo, y también ustedes saben que la circulación en efecto es diferente que la circulación en el recién nacido, y hay, digamos, el feto no busca oxígeno en los pulmones, sino que lo busca en la placenta, en la circulación fetal. Entonces hay mucha resistencia de los vasos que van al pulmón, están cerrados. Bueno, esos vasos tardan más en abrirse en algunos de estos chicos, pueden tener un poco de déficit de surfactante, etc. Dada la dificultad respiratoria, muchos de estos chicos son tratados con antibióticos tratando de prevenir la sepsis estreptococo, y eso no está mal porque es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial entre sepsis, entre neumonía y enfermedad membranaria o taquipnea transitoria. No es fácil el diagnóstico, a veces por la radiografía puede ser muy difícil, y la evolución es lo que va a terminar diciendo lo que pasa. De manera que un chico con dificultad respiratoria que se va prolongando en el tiempo, y a veces uno tiene que hacer el cultivo, medicarlo con antibióticos y aceptar que esto fue una situación difícil. Bueno, como les decía antes, la dificultad respiratoria es muy frecuente, y si tomamos como referencia a los chicos de 38 semanas cumplidas hasta 40, el doble de chances de tener dificultad respiratoria y requerir oxígeno a las 37, el doble de requerir respirador, 5 veces más frecuente a las 36 y 18 veces más frecuente que en el chico de término a las 34 semanas. Fíjense esto nuevamente, esto también es muy interesante porque estos son todos chicos de término. ¿Por qué digo de término? 37 a 41 semanas. 14.800 chicos entre 37 y 38 comparado con 50.000 de 39 a 41 semanas en un estudio de una región, toda una región, no de un hospital, de todo, eso le da más valor a los estudios que se han hecho en todos los hospitales de una región, en Francia. Tuvieron síndrome de dificultad respiratoria severa, requiriendo asistencia respiratoria 4.4 por mil contra 1.3, es decir, 3 veces más, y al aumentar la edad gestacional de 37 a 41 baja la incidencia de enfermedad membranaria, no la de aspiración meconial, y esto es más frecuente con las cesáreas. Pero lo que quiero mostrarles es que esto estudia solo término, no pretérmino. Y sin embargo, 37 y 38, 3 veces más chance de tener una dificultad respiratoria severa. De manera que cuando uno decide que hay que interrumpir un embarazo, hay que pensarlo 2 veces, si hacerlo a las 37, 38, o si se banca llegar hasta las 39. Este es un estudio de corticoides. Ustedes saben que nosotros frecuentemente nos peleamos con los obstetras cuando no le quieren dar corticoides a una mujer que está con una amenaza de parto prematuro, y ahora estamos contentos porque cada vez más las embarazadas que llegan a control por alguna razón por la cual uno piense que va a haber que interrumpir ese embarazo, reciben corticoides, básicamente betametasona, en 2 dosis en las 48 horas previas del nacimiento. Bueno, este estudio evaluó qué pasa si se lo das a las embarazadas de 37 semanas o más, que se sabe que van a tener una cesárea electiva. Bueno, eso mostró que disminuía la frecuencia de dificultad respiratoria aún en los recién nacidos de término con cesárea electiva. Pero también se sabe que la incidencia de dificultad respiratoria baja con el aumento de la edad gestacional. Es decir, que a las 37 semanas en el grupo control, esta es la frecuencia, el que no recibió betametasona, esta es la incidencia, 12, pero a las 39 es casi igual que la del que recibió corticoides. Quiere decir que si vos ganás 2 semanas, ganás lo mismo que con administrar corticoides. A mí me preocupa mucho el asunto de que la betametasona disminuya la dificultad respiratoria. Podría decir, pero ¿por qué? ¿Qué mal que está eso? Que te preocupe algo que es bueno, porque disminuye la dificultad respiratoria. Pero para mí es como el 007, la licencia para matar. Pero digamos, es como que el obstetra se siente más confiado, y se va a tener menos dificultad respiratoria, le enchufo la betametasona y lo saco a las 37 semanas. Pero todo lo demás no lo previene. No previene la ictericia, no previene que coma peor, no previene que la madre se sienta mal porque el chico no se prende, no previene nada de eso, y da una confianza que la verdad que no es buena. La cesárea, esto simplemente era para mostrar que el trabajo de parto disminuye también el riesgo de respiratoria. Eso es un estudio grande también de Estados Unidos. Me
te lo vamos a saltear. Y esto es otra de las cosas que son datos de bases de datos inmensas. Muchos de los trabajos tienen valor por la cantidad de pacientes incluidos. A veces un trabajito que muestra algo con 20 pacientes, uno dice, bueno, una cierta desconfianza. Pero cuando vos ves esto, puede tener errores, es un trabajo de revisión, de historias, epidemiológico, una base de datos, pero toma todos los embarazos únicos de Estados Unidos, sin malformaciones de 37 a 41 semanas. Fue publicado hace muy poquito, en el 2009. Fíjense esto, todos de términos, ¿sí? Total 13 millones de nacimientos. Y los análisis fueron repetidos cuando se separó solamente la población de bajo riesgo, es decir, sin ningún antecedente. Bueno, fíjense, la mortalidad neonatal a las 37 semanas, 0,66 por 1000, 38,042, 39,033, 40,034 y después sube un poquito en las 41 semanas. Es decir, que si vos mezclas todos los embarazos de esa semana, podrán tener motivos, seguramente entre los de 37 hay alguna madre con leucemia que tuvo que hacer nacer al chico antes, tenía otros factores de riesgo. Pero mirado globalmente, si vos tenés que elegir una semana para que nazca tu hijo, mejor elegir las 40 o las 39 que elegir las 37. No es lo mismo. Seguimos. Entonces, el defecto de eso es que no incluye las causas por las cuales algunos nacieron a las 37. Pero hay una global que es, se mueren menos los chicos que nacen a las 39 o a las 40. Y este es otro estudio parecido sobre el momento de la cesárea electiva a término y la morbilidad neonatal en 19 centros muy importantes del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, mirando el desenlace primario de muerte neonatal o síndrome de dificultad respiratoria, hipoglucemia, sepsis o uso de neo. ¿Qué quiere decir? Cualquier enfermedad, digamos, cualquier situación de morbilidad. ¿Cuántos chicos tuvieron morbilidad según las semanas que nacieron? Fíjense que en oscurito lo que ven es la proporción de nacimientos a las 37, 38, 39. Los chicos en Estados Unidos nacen predominantemente a las 39 semanas, un poco menos a las 40, un poco menos a las 41. Y esto en gris, en gris es la morbilidad, es decir, que haya tenido algo, o muerte, o dificultad respiratoria, o glucemia o algo. Fíjense la morbilidad como a las 37 es mayor, 38, 39, vuelve a subir a las 41 y mucho más a las 41. Quiere decir que en situaciones en las cuales hay una cesárea electiva, la morbilidad y la mortalidad son mayores a las 37 y a las 38 que en el verdadero término. Esta es una revisión del doctor Gabriel Musante, un neonatólogo que es el jefe de la Universidad Austral y trabaja también en la maternidad, en la parte de docencia de la maternidad suizo-argentina. Él hizo un análisis de un estudio muy grande que hizo un argentino que vive en Suiza, que trabaja para la Organización Mundial de la Salud, que es el doctor Villar, y él tomó un subanálisis de las 7 maternidades de la ciudad de Buenos Aires que participaron en ese estudio, que son maternidades públicas y privadas. Fíjense, si tomamos como valor de referencia el parto vaginal, la cesárea electiva 14 veces más chances de que tener que ir a neonatología. Y la cesárea de emergencia 13.8. Acá me pueden decir cómo la cesárea de emergencia manda menos al chico a neo que la cesárea electiva. Sí, porque en realidad la cesárea de emergencia la llamaban cuando ya había habido trabajo de parto. No quiere decir emergencia porque se está muriendo la madre o porque se desprendió la placenta. Pero finalmente la cesárea, mucho más frecuencia de requerir internación. Y lo mismo evaluó, tomando como referencia las 38 semanas, la frecuencia de necesitar neonatología era 5.7 y a las 36 a 38 semanas la frecuencia de neonatología era 16%. Quiere decir que es 3 veces más la frecuencia de un chico de menos de 38 semanas y más de 35 requiere de neonatología. Pero ¿cómo termina esta historia? Bueno, o dicho de otra forma, las frutillas del postre, ¿no? Esta es una revisión del doctor Michael Malloy, que es un epidemiólogo, que muestra que los pretérminos tardíos tienen el doble de riesgo de muerte súbita que los recién nacidos de término.
Este es un estudio del Dr. Morse publicado en la revista Pediatrics hace 2 años, que toma la base de datos de la provincia de Florida, del estado de Florida, en Estados Unidos, entre el 96 y el 97. Solamente toma a los chicos que fueron dados de alta del hospital como sanos. ¿Qué quiere decir? A las 72 no se iban de alta, o antes. Entonces, solo tomó los que conceptualizaban como sanos. Y después vio lo que pasaba en el seguimiento de 7.100 de pretérmino tardío y 152.000 de término. Ellos analizaron 14 factores de confusión, entre otros la edad materna, social, asesinación por cesárea, si tuvo complicaciones médicas, alcohol, etc. ¿Por qué? Porque si no, el seguimiento a largo plazo va a depender más de los factores sociales que de otras cosas. Pero con poblaciones completamente comparables en los factores sociales, etc., el riesgo de retraso del neurodesarrollo o de discapacidad fue 36% más alto en los pretérminos tardíos que en los recién nacidos de término. Insisto, chicos dados de alta a los 3 días, todos igualitos se fueron a la casa con la papá. Bueno, fíjense cuánto peor les fue a los pretérminos tardíos que a los de término. 36% más chance de retraso del neurodesarrollo y a los 3 a 5 años 13% más de chance de necesitar educación especial. Otro estudio de la doctora McCormick, a los 8 años más problemas de comportamiento, los prematuros tardíos. Esto muestra esencialmente lo mismo, fue publicado en el 2009 por el grupo un grupo de hospitales que se llaman hospitales del sistema Kaiser, que es un sistema como si fuera un seguro médico, con 141.000 chicos de más de 30 semanas, y va mostrando a diferentes semanas el riesgo de parálisis cerebral en la de arriba de todo y otros problemas neurológicos como convulsiones, etcétera, en las otras, y todas ven que el riesgo va bajando a medida que pasa el embarazo, ¿no? Pero a las 37, fíjense que todavía sigue siendo más alto, recién se horizontaliza después de las 38 semanas. Quiere decir que el riesgo de mala evolución es mayor a mayor edad gestacional en todas estas circunstancias. Es decir, que nosotros tenemos que considerar que no solamente está lo que vemos cuando el chico está internado, sino que en el largo plazo a estos chicos también les va peor. Y bastante lógico, porque a las 20 semanas este es el aspecto del cerebro, a las 35 es este, y a las 40 es este. Quiere decir que entre 35 y 40 hay toda una evolución que mejor que ocurra, no sé, que mejor que ocurra adentro de la panza que afuera. Este es el crecimiento cerebral y como ustedes ven, el crecimiento del tamaño del cerebro sigue entre las 36 y las 38, por lo cual todos quisiéramos que sean adentro. Entonces, para terminar, los pretérminos tardíos o leves representan más del 70% de los prematuros. La mayoría de los prematuros no nacen con 800 grados, nacen con 2.500, 2.600 y 35 semanas, o 36. Aún que no pasen torneos, se reinternan con frecuencia, se sabe poco de su evolución a largo plazo, hubo poca investigación en este grupo de pacientes, contribuyen mucho a la morbilidad y a la mortalidad perinatal, son un problema importante el hecho de que nosotros los consideremos grandecitos y los niños valoremos como el recién nacido problema, porque miramos más al peso que a la edad gestacional. Hay un aumento reciente de estas interrupciones selectivas, posiblemente se puedan justificar unas cuantas. Por ejemplo, hay más embarazadas de más de 35 años, se ha pospuesto mucho la maternidad, principalmente en la clase media. Esto puede no ser exactamente equivalente en el medio público. Hay más embarazos múltiples, la misma que dije recién, por tratamiento de fertilidad. Hay más indicaciones médicas, por mejor supervisión de la madre y el feto y por mayor conocimiento que tenemos de los riesgos inherentes a determinado tipo de embarazo. El estrés ha ido cambiando, seguramente esto justifica que algunos embarazos sean más cortos, pero no todo está justificado frente a un niño grande recién ingresado a neonatología. Entonces hay un texto muy común, es decir, en el medio privado, ¿por qué nació este chico? Y porque mañana es feriado. Entonces el médico, como no quería que lo llamen del country o de la cancha de tenis, frente a la situación, revisa a la madre, le pareció que tenía un cuello favorable, le induce, y si no prende, le hace una cesárea. Otra es un Doppler. Cuando uno
obstetra quiere encontrar un motivo para interrumpir un embarazo, ¿qué le pide un Doppler. No hay un solo informe que yo haya leído en los últimos años de un Doppler que no diga algo. Algo tiene que decir la parte. Un día para la evaluación de Doppler y que diga resultado del estudio, Doppler normal, no leo nunca. Nunca leo, no existe. Siempre hay que la arteria uterina tiene un poquito de esto, que la arteria umbilical izquierda, no, para un poco. Es decir, siempre hay algo para justificar un nacimiento. Peor, en el medio privado hay a veces algún engaño, por ejemplo, revisar a la mamá y preguntarle si no sentía contracciones y en realidad le están introduciendo un supositorio de prostaglandina del que no se entera y empieza con contracciones y termina teniendo el chico. Y a nosotros, cuando les cuestionamos esto a nuestros obstetras en el medio privado, la típica pregunta, cuando nació un chico de 3 kilos que lo está por poner en el respirador con dificultad respiratoria gravísima, es, pero che, ustedes salvan chicos de 700 gramos que pesa 3 kilos, ¿cómo puede ser? Y puede ser, sí. Y al revés, hagamos la reflexión si nosotros atendemos bien a todos estos chicos de 37 semanas y no dejemos pasar la oportunidad de insistir sobre el tema de que muchos de estos chicos pueden tener que reintegrarse con ictericia, que peor aún si bajaron demasiado de peso. Fanatizarse con la lactancia no está bien cuando esto implica riesgos adicionales. Uno tiene que ayudar y apoyar a la lactancia, pero esto no significa que no existan oportunidades para necesitar complementar a alguno de estos chicos, siempre entendiendo, porque yo de esto estoy absolutamente convencido, de que una vez que pasan los primeros días y el chico recupera el peso, si uno no se encargó de enchufar mamaderas libremente, sino que complementó sin succión, va a tener la oportunidad de suspender ese complemento. Finalmente, las consecuencias tienen diversas responsabilidades. Puede ser que muchos de estos embarazos interrumpidos innecesariamente sean por conveniencia médica. Hay veces que hay conveniencia de la familia. En el medio privado muchas madres piden que sea una cesárea, y esto es peor en otros países de Latinoamérica, como por ejemplo Brasil, donde en el medio privado la frecuencia de cesárea se acerca al 90%. 90%. 9 de cada 10. En privado, en Brasil, nacen por cesárea. Y en algunas provincias del interior del país, en el interior del país, en algunas provincias, también en el medio privado la incidencia es pavorosamente alta. Para nosotros es alta. En el Sanatorio de la Trinidad, en la Suizo-Argentina, en el Otamendi, los sanatorios privados de más alta jerarquía de la ciudad de Buenos Aires, el 65% nacen por cesárea, para no decir el 70%. Cesáreas por inducciones fallidas, pero también hay algunas responsabilidades de la sociedad, los aranceles que recibimos los médicos, la sociedad frente al trabajo en equipo. Una mujer de la clase media va a ver a la obstetra y el obstetra el primer día le dice: ¿qué tal? ¿Qué tal? La revisa, la ve muy bien, está todo fenómeno, tiene test de embarazo positivo, yo te voy a atender. Y dice: mira, te quiero explicar una cosa. Le dice: mira, si tu parto se hace un lunes, lo voy a recibir yo. Pero si hace un martes, lo va a recibir Josecito, que se formó en el mejor lugar de Estados Unidos. Si se hace un miércoles, lo va a recibir Graciela, que se formó en París, en la mejor universidad. El jueves, y le da el nombre de cada uno de los obstetras y te los voy a presentar a todos durante el embarazo, pero te los va a recibir el que le toca. ¿Qué hace la mujer? Se da media vuelta y nunca más reentra a ese consultorio. Porque la mujer de la clase media argentina quiere un esclavo, no un médico. Quiere un médico que siempre esté disponible, y no existe un obstetra que pueda estar lúcido, que pueda estar dispuesto a esa embarazada los 365 días del año a atenderla y estar bien, no estar cansado, no querer apurar los partos, querer que se haga cuando se le da la gana al chico de nacer, porque no existe ese ser humano. A los neonatólogos no nos exigen eso, pero a los obstetras sí. De manera que hay responsabilidades mezcladas. Esto no quiere decir que el obstetra pueda hacer cualquier cosa, pero no tiene la totalidad de la responsabilidad. Y la otra es la responsabilidad médico-legal y el sistema judicial, que cuando los pacientes son nacidos por cesárea por una decisión, rara vez hay un juicio, pero cuando hay un trabajo de parto que termina con dificultades, sí hay bastantes cosas. Sin embargo, es difícil explicar a una familia que un chico de término o pseudotérmino tenga algún problema, por lo cual vale la pena intentar llegar al término. Como dijo este chico, nació a las 37 semanas por cesárea electiva y todo lo que se hubiera ahorrado si lo dejaban adentro un par de semanas más. Muchas gracias.